Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 1 de junio del año 2021, siendo primer martes del mes, hoy corresponde mesa de análisis político. Bueno, es cierto que tuvimos 2 mesas extra la semana pasada, pero bueno, ahora toca cumplir con la rutina, con la tradición. Por eso estoy saludando a Fernanda Boidi, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Daniel Buquet, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Llegó. Recién no lo tenía en la pantalla, pensé que el saludo era una audacia. Fue audacia, pero correspondida. Pero siempre a tiempo, como corresponde. Como corresponde, por supuesto. ¿Por qué corren otros? ¿Por qué llegan tan temprano otros? Sigo. Daniel Chaschetti, buen día. Buenos días. Por decir algo, ¿no? Es un día espantoso, ¿no? Bueno, estamos adentro, estamos bien cubiertos. Y el último saludo es para Fito, Adolfo Fito Garcés. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, che? ¿Tú también decís que el día es horrible o no te preocupa eso? Y bueno, no sé, ¿viste? Yo hace 6 meses que no salgo de casa. No, estoy exagerando un poquito. Vamos al primer tema. Las últimas encuestas de opinión pública muestran un deterioro de la aprobación de la gestión que el gobierno hace de la emergencia sanitaria. Según el último informe del Monitor de Opinión Pública de Opción Consultores que se presentó la semana pasada, la aprobación de la gestión sanitaria pasó de 72% en febrero a 62% en abril. Y a su vez la desaprobación pasó de 10% en febrero a 15% en abril. Los que en cambio contestaron de manera neutra, una opinión neutra, ni positiva ni negativa, 18% en febrero, más 22% en el mes de abril. Otro estudio. Ayer el director de Factum, Eduardo Botinelli, dio un adelanto de la encuesta de opinión pública que se difundirá hoy en BTV. El sondeo también señala una caída de la evaluación positiva sobre la gestión de la pandemia y un crecimiento de las opiniones negativas. El estudio es distinto. Según lo que explicó Botinelli, en julio del año pasado, el saldo entre opiniones favorables y desfavorables era 68 puntos a favor del gobierno. En enero ese saldo había bajado a 16 puntos y ahora en mayo queda en 1, apenas 1 punto porcentual a favor del Poder Ejecutivo, al extremo de que, según Botinelli, la gestión de la pandemia divide a la mitad a la población. En fin, esta es una manera de entrarle al tema, la de cómo se ve desde la ciudadanía, pero me gustaría también tener otros enfoques. ¿Qué dicen ustedes sobre este momento de la gestión de la emergencia sanitaria? Va Fernanda, que es la que tiene el micrófono encendido. Los demás déjenlo abierto también. Va Fernanda, que tenía el micrófono, que no lo había apagado nunca en realidad. A ver, muchas maneras de abordar esto, ¿no? Siguiendo con la introducción desde la opinión pública. Esta partida, primero, lo que está claro, con independencia de cuáles sean las preguntas y cómo se miden, es que ha habido un deterioro en la evaluación que hace la población de la gestión de la pandemia. Eso es razonable porque además había empezado muy, muy arriba las primeras mediciones porque nos había ido muy bien. Y entonces cabe preguntarse, bueno, ¿qué es lo que afecta la visión de las personas de cómo se está dando la pandemia? Y básicamente 2 cosas, ¿no? Los resultados objetivos, cuántos muertos, cuántos hospitalizados, cuántas vacunas a nivel país. También los resultados objetivos a nivel individual. Yo ya estoy vacunada, mi familia está vacunada, tengo enferma, alguien que yo conozco se murió. ¿Qué pasa con los pacientes? Tengo familiares que requieren atención médica y no la reciben por otras cosas no vinculadas porque el COVID copó la agenda. Soy médico, conozco médicos que están trabajando. Hay un montón de factores que afectan también a nivel individual las evaluaciones. Pero por lo que reportan los resultados, sin haber visto todas estas otras variables, hay una clara visión partidaria, ¿no? Básicamente, la información que se maneja estos días mostraba, bueno, la gente que votó al gobierno le da un changüí más y tiene una evaluación un poco más favorable, y la gente que no votó al gobierno, en particular los que se identifican con el Frente Amplio,
dejaron de evaluar, que ya no evaluaban, de pique no evaluaban favorablemente la gestión en general, pero sí el manejo de la pandemia, dejaron de evaluar favorablemente el manejo de la pandemia. Entonces hay como una ensalada de factores que explican esto, y gran parte de eso tiene que ver con lo que ha sucedido en el país, con los indicadores objetivos, digamos, que son incontestables, pero gran parte también tiene que ver, si estamos como al embudo de causalidades o de cosas que determinan la opinión pública, bueno, con las posiciones de cada uno y con las experiencias más recientes de cada uno, ¿no? Y esas han evolucionado hacia lo negativo. Le paso a Daniel Chaschetti, pero después sigan ustedes nomás, sigan complementándose. Perfecto, Emiliano. Bueno, yo pienso que el problema que tenemos es que la estrategia sanitaria del gobierno fracasó. El gobierno en marzo, cuando empezaron a subir los contagios, tomó medidas de cierre, y las medidas, el gobierno apostó a un cierre blando, ¿no? Cerrar lo menos posible, y en verdad el grupo asesor científico en horario le estaba pidiendo medidas un poco más duras. El cierre blando no funcionó, porque los contagios continuaron subiendo, y también las muertes, ¿no? Y bueno, eso nos llevó a colocarnos en un lugar que no queríamos, que da un poco de vergüenza y mucha preocupación por los resultados, ¿no? Vergüenza porque durante varias semanas, primeros en el ranking mundial de contagios semanales y de muertes semanales, o sea, lo opuesto a lo que nos pasó el año pasado. Y bueno, me parece que eso a la larga comienza a generar un efecto, ¿no? Se comienza a generar la percepción de que la política no funciona, de que la estrategia sanitaria no funciona, y que probablemente no podemos hacer ejercicios contrafácticos, pero probablemente se necesitaba una política distinta, de shock, más fuerte, en marzo mismo, ¿no? Corta y más amplia, ¿no? Y bueno, me da la impresión que el problema que tenemos ahora es que va a tardar en que la tendencia cambie, y bueno, me parece como que el gobierno está en un brete, porque considerar el lockdown ahora, la verdad es que no sabemos si es el momento conveniente, no sabemos cuánto nos queda por delante, es decir, nos hemos metido en un lío bastante grande, y bueno, me parece que tal vez un pasito importante sea lo que está haciendo hoy el presidente, de hablar con la oposición, de conversar, pero francamente soy un poco pesimista, ¿no? Me parece como que como aquella columna que escribió nuestro contertulio Daniel Superviel, que se llamaba La suerte está echada, y me parece que bueno, que el gobierno apostó por esta estrategia, y bueno, vamos a tener más contagios y más muertes, lo cual es muy penoso. Aludías a los contactos con la oposición. La referencia es a que mañana el presidente Lacalle Pou va a recibir en la Torre Ejecutiva a los senadores de todos los partidos que conforman la Comisión Especial de Seguimiento sobre COVID-19. Una instancia en la que en particular se va a considerar planteos que ha hecho el Frente Amplio, que han hecho los senadores del Frente Amplio en ese ámbito, ¿no? Fito. Déjame engancharme ahí justito, ¿no? Porque es así tal cual. Pasamos de ser los mejores del mundo a estar entre los peores del mundo. Estuve jugando un poquitito con los números de la Working Data, ¿no? Y si vos mirás la acumulación de muertes desde que empezó la pandemia hasta ahora, podés agrupar en cinco escalones el desempeño en el mundo, ¿no? Muertes acumuladas por millón de habitantes. Una primera franja es la de los cracks, los países que lo hicieron realmente muy bien. Menos de 500 muertes acumuladas. Ejemplo, Finlandia. Segunda franja, entre 500 y 1000. Los buenos, los llamaría yo. Por ejemplo, Canadá. La tercera, los regulares, entre 1000 y 1500 muertes acumuladas por millón de habitantes. Alemania, Austria, Suiza, Suecia. Y nosotros nos sumamos a esa tercera franja en el último mes. La cuarta, la de los malos, entre 1500 y 2000, Argentina, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, España.
La quinta, los horribles, los pésimos, un par de ejemplos, Brasil e Italia. Lo curioso y lo doloroso es que hasta el 15 de abril de este año, teníamos menos de 500 muertes acumuladas por millón de habitantes, 496. El 16 de abril, a un año de conformación del GACH, pasamos a tener más de 500. Está clarísimo que la estrategia de marzo no funcionó. La estrategia adoptada por el gobierno en marzo no funcionó. Y el gobierno, yo creo que, durante el año pasado, tenía este estilo, ¿no?, de acelerar y frenar, de avanzar y retroceder. Este año, en marzo, avanzó en la apertura, regreso de las clases, etcétera. Después retrocedió un poco, pero no retrocedió, para mi gusto, dado los datos, lo suficiente. Y creo, y acá voy a la reunión de mañana, creo que la reunión de mañana es una enorme oportunidad para el Uruguay, capaz que la última en esta pandemia, la última oportunidad de construir un acuerdo de... hay como dos posiciones, ¿no? El Frente Amplio, que pide bajar la llave general, y el gobierno, que quiere mantener las cosas como están. Hay una gran oportunidad de, por lo menos, tomar algunas medidas contundentes de reducción de la movilidad, que tengan un efecto psicológico, además, en la opinión pública, que vuelvan a crear el clima de alarma que teníamos durante el año pasado. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. Espero que el sistema político uruguayo no desaproveche esa oportunidad, porque si no, lo que va a pasar es que en un mes y medio, en 2 meses, ya no vamos a estar en la tercera franja, vamos a estar entre los malos o entre los pésimos. Y me parece que no nos merecemos eso. Está corriendo la vacunación, ¿no? Ese es otro factor a tener en cuenta. Sí, pero la pregunta es cómo llegamos a un avance mayor de la vacunación, ¿no? ¿En qué condiciones llega la comunidad, la transmisión comunitaria? Daniel Buquet. Sí, me gustó mucho el esquema que planteó Fito de estos 5 niveles de resultados. Fito muestra que nosotros ahora estamos en el sector de regular. Lo que pasa es que él no dijo, si vos mirás esos gráficos, la gráfica de Uruguay es una flecha que se va como balazo para arriba. Es decir, nosotros vamos a pasar del regular al malo en este mes. Hoy empieza junio. Bueno, en este mes vamos a pasar del regular al malo, porque si vos mirás esa flecha, no hay forma. Y si mirás los países que están mejor que nosotros, digamos, vos ves que esas curvas se han vuelto casi con pendiente cero, es decir, crecen muy lentamente. Por lo tanto, los vamos a recontrapasar en poco tiempo, y desde ese punto de vista, yo creo que además, si vos querés, el indicador de muertes por COVID es como el más duro, el que tiene más sentido comparar entre países, porque bueno, capaz que hay subregistro de contagios en otros lugares, en fin. Entonces, es medio terrible, pero de no hacer nada ya estamos en ese escenario. En el escenario de los peores, ya no como estuvimos en abril por semana, estábamos haciendo los peores resultados semanales. No, ya vamos a tener los peores resultados acumulados. En materia de fallecimientos, la última semana el promedio diario da 50, en la última semana. Sí, y venimos así hace 2 meses, a 50 muertos por día, y vamos a seguir en junio a 50 muertos por día. Que quede claro. ¿Por qué? Porque el tema de la vacunación, que es cierto, todo el mundo lo ha dicho, desde el que se logró conseguir la vacuna y se diseñó el operativo, Uruguay lo ha hecho muy bien, no te resuelve este problema porque no podés, digamos, esperar. Yo creo que ahí hay una especie de ingenuidad que ha mostrado el gobierno en este caso, y similar a la que mostró el año pasado en septiembre, octubre, de creer, en fin, de convicción de que esto resuelve todo, o de que se resuelve solo. Y es que si vos tenés alta circulación comunitaria, por más que vacunes, mientras estás vacunando, y esto lleva varios meses, no frenás esta evolución, esta escalada exponencial, no la podés frenar.
está meseteado, sí, pero está meseteado en un nivel extraordinariamente alto, los niveles más altos del mundo, y eso va a generar los peores resultados del mundo. Y esto tiene que ver con una parte de la opinión pública, porque ¿qué pasa? Obviamente la opinión pública refleja los resultados, la gente no es tonta, la gente cuando le pedís que evalúe algo tiene una idea de qué le estás pidiendo evaluar y tiene su visión de las cosas. Lo que pasa es que no toda la gente tiene en mente los resultados sanitarios. Claro, el que piensa en la cantidad de muertos que venimos teniendo, yo diría, la gente no compara por ahí estadísticas, pero escucha todos los días la cantidad de contagios, la cantidad de muertes, y entonces, bueno, la gente que se preocupa y que está centrada en eso, es la gente que pasó a opinar que lo está haciendo mal el gobierno. Pero vos tenés otra parte de la población. Y tenés la parte de la población que no le preocupa tanto ese asunto y sí le preocupa seguir laburando frente a un gobierno que no le ofrece o no le está proponiendo la perspectiva de cerrar tu negocio o largar la changa o no, andate para tu casa que yo te voy a compensar con tanto. Entonces, mucha gente que piensa, no, si el gobierno cierra, me cierran el boliche o no me dejan circular por la calle, hacer changas o lo que sea, me matan. Entonces, bueno, habrá contagios, habrá muertes, pero yo necesito seguir laburando. Entonces, yo lo que creo es que esto que anticipa Factum, creo que hoy van a mostrar números en más detalle, de que básicamente tenés la misma gente que está apoyando la política del gobierno contra un grupo equivalente que piensa lo contrario, también está diferenciando lo que está priorizando esa gente y cómo esto además se corta partidariamente, ¿no? En términos de que seguramente los que están a favor de la política sanitaria del gobierno son votantes de la coalición, la gran mayoría, y al revés, los que están en contra son votantes de la oposición. Yo creo que el gobierno además se dejó llevar mucho por la opinión pública, porque cuando el gobierno tenía que tomar medidas debió haber tomado si quería que no pasara lo que ya pasó, y que efectivamente además yo no sé qué tanto se puede resolver ahora, las encuestas le decían al gobierno que seguía con una fantástica percepción sobre su gestión general. El apoyo a la gestión del presidente de la calle Pou en marzo, en abril, siguió mostrando guarismos extraordinariamente altos. Déjame decirte una cosa, cortita y al pie. Aunque los números siguieran siendo, desde el punto de vista del respaldo de la opinión pública, los de marzo, es decir, aunque la gente estuviera rabiosamente a favor, ¿no?, de lo que se está haciendo no es correcto. No es correcto. No funciona. En términos de política sanitaria, no funciona. Y entonces, es difícil el balance para los gobiernos, porque claro que tienen que escuchar a la gente, pero además, lo que está mal. Y que mueran 60 personas por día está mal, ¿no? Y los resultados son evidentes en ese sentido. Perdón. Bueno, ayer tuvimos un adelanto de cómo observa las cosas el gobierno, el entorno más cercano al presidente, con las declaraciones que hizo Nicolás Martinelli, ¿no? Si bien el número de contagios oscila en 3.500 casos diarios, también es cierto que a medida que se aumente el nivel de vacunación y se logre la inmunidad, en algunos meses para adelante no va a ser necesario ir contando la cantidad de contagios. Él destaca que el nivel de fallecidos ha estado estable y el nivel de los CTI también se ha estabilizado. Yo lo veo hacia adelante como una gripe. No se registra todos los meses cuando hay gripes. Se les hace seguimiento a los fallecidos y a los ingresos al CTI. Vamos a ver si esta visión se confirma y es la que prima, por ejemplo, en el encuentro de mañana con la Comisión de Seguimiento del Parlamento, ¿no? Sí, pero ¿sabés qué? Yo creo que hay un segundo problema, me parece a mí, que es que estamos fracasando en términos sanitarios, pero yo creo que también estamos fracasando como sociedad, porque el cierre blando y largo, sin horizonte, genera innumerable cantidad de problemas. Yo me pregunto, ¿cuál es el horizonte para los adolescentes, jóvenes, para los que la educación media, la educación universitaria? ¿Qué podemos imaginar? ¿Cuál es el horizonte para un montón de sectores que fueron cerrados?
La verdad es que, porque si alguien dijera, bueno, va a ser hasta tal día, podríamos tener estrategias, ¿no? Pero tenemos una incertidumbre muy grande, y esto es espantoso, porque esto es el peor de los resultados, ¿no? Y además, y el otro tema es el económico. Hay un montón de sectores muy dañados. Está bien que a los exportadores le vaya bien, como les está yendo, eso es bueno para el país, el gobierno va a recaudar, los números de la economía no van a ser tan malos como los del año pasado, pero tenemos un tejido económico muy dañado de pequeñas y medianas empresas, y esto es producto del cierre blando y largo, es así. Entonces, acá tenemos problemas sanitarios, problemas en la sociedad y también problemas económicos. Entonces, yo creo que este escenario de paridad, donde la opinión pública se comienza a polarizar y dividir, va a seguir cambiando con este escenario. Déjame volver a la mención a Martinelli que hiciste, Emiliano, porque yo además lo que veo, y eso es preocupante, más allá de que yo esté de acuerdo con Fito en el tema de perdóname, pero no importa si la gente te apoya o no, hay que hacer lo que está bien, y Fito es muy de opinar sobre la política desde ese lugar. Yo soy mucho más cínico y digo, no, yo quiero explicar por qué hacen lo que hacen pensando que, bueno, que lo que hace le conviene hacerlo, ¿no? Y yo te diría que hay una cosa que sí es difícil explicar, y es que la comunicación del gobierno del último mes no va en la dirección de pedirle a la gente que se cuide. Es decir, el gobierno, que creyó ingenuamente el año pasado que sin mayores restricciones podía lograr que la gente sola se cuidara y que eso impidiera una exponencial en la circulación del virus, yo creo que hasta abandonó el mensaje, porque vos fíjate que la gran noticia del domingo y de ayer era un plan piloto para abrir los espectáculos. Y por favor, no quiero ponerme en contra a mis amigos que viven de eso, lo están sufriendo terriblemente. Pero vos imaginate que el mensaje ahora es, mirá, esto se está solucionando, así que vamos a ir abriendo cosas. El gobierno, en el peor momento, abrió los gimnasios y las free shops. En el peor momento. Es una medida muy contradictoria con la situación. El mensaje que pasa en la publicidad oficial de los últimos, yo no sé cuándo empezó, pero es la única que escucho, es una que te dice cuándo podés no usar el tapaboca. Te dice eso, ¿entendés? Es decir, toda la comunicación del gobierno está como mostrando que estamos saliendo de esto, y está, al contrario de, aunque no prohíba las cosas, decirle a la gente, ojo que si salís a la calle vas a contagiar a alguien, o te vas a contagiar vos, o te vas a morir, porque de última el único incentivo que podría funcionar es el miedo de la gente a que esto genere problemas aún mayores. No, ni siquiera el gobierno está comunicando en esa dirección. Y yo creo que esto, ya pensando desde el punto de vista de lo que hay que hacer, está mal. Está mal porque además yo creo que no le hace ganar nada al gobierno no estarle insistiendo a la gente por si no querés cerrar las cosas. Decirle a la gente que se mueva lo menos posible. Fernanda Daniel, debería entrar ahora, pero Fito agrega algo, a ver. Sí, ya que vos te pasaste a lo normativo, yo me paso ahora al otro bando, al bando del cinismo. Si el gobierno no restringe fuertemente la movilidad sin llegar al lockdown y sin llegar a bajar la palanca general, porque eso sería una utopía, no creo que vaya a pasar, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Pero si el gobierno no toma este camino de bajar la movilidad con medidas de alto impacto que permitan volver al discurso además que ya funcionó, que funcionó bien, el discurso de quédate en casa, lo que va a terminar pasando es que va a pagar un precio político alto. Porque hoy por hoy ya lo está pagando, depende de la medición que miremos, ¿no? Una cosa son datos de Factum, otra es de opción, pero ya está empezando a pagar. Y si esto sigue así, en septiembre va a pagar un costo político alto, ¿no? Y los números ya no le van a sonreír al gobierno y ya va a ser demasiado tarde desde el punto de vista sanitario, además. Está Fernanda ahora. Un par de puntualizaciones. El gobierno, además,
va a asumir o se le va a imputar toda la responsabilidad, porque el manejo de la pandemia ha sido muy excluyente, ¿no? Desde el día 1, en una estrategia que a mi juicio incluso ha sido acertada, decir, bueno, la responsabilidad es mía y la dirección es mía, eso no es un colegiado, es una situación de crisis, una situación de tipo guerra, y entonces el presidente se hartó de decir que él era el principal responsable. Y bueno, va a ser visto como el principal responsable. Entonces acá hay una jugada que también es una jugada importante desde ese punto de vista, y asumo que lo tendrá bastante claro todo el liderazgo del Ejecutivo, ¿no? Ahora hay un cambio de matiz, claramente, con esta reunión de mañana. Pero incluso en la coalición tampoco asumió como la gobernanza de la pandemia. Vos decís, bueno, en su momento Talvi tuvo su momento de brillo, de gloria, Talvi salió de escena, y Salinas claramente es como el hombre que tampoco se lo ve todo peor al gobierno, por lo que yo veía, comentaban los colegas que manejan los datos de opinión pública. Entonces, si se viene la noche desde el punto de vista de la opinión pública, bueno, se va a venir esencialmente sobre el presidente. Entonces, bueno, se verá después cuál es como la estrategia de compensar eso, ¿no? Si vendrá una bocanada de aire fresco por la convención, por la coalición, si vendrá una apertura o un manejo distinto dándole cabida. No me parece que digamos, si mañana hay algo que resulte exitoso de la reunión, tiendo a pensar que va a ser mucho más en materia de mensajes que de medidas, porque las medidas que se han planteado desde la oposición, ya dijo el gobierno que básicamente no las va a implementar. Entonces, o hay un cambio grande de rumbo, o lo que hay es un cambio de mensaje y salimos todos a decir, bueno, el último tirón. Me parece que lo que sucede es que el gobierno pensó que el último tirón iba a ser marzo, iba a ser abril, y se nos estiró un montón. Y se nos estiró por distintas razones, digamos, que hemos visto a los analistas, a los que... Y además está la P1, bueno, Fernanda, sí, la P1 nos mató. P1, además, o sea, un dato nuevo, y tenemos, que hay una variante nueva. Y tenemos una vacuna que previene la muerte, pero no el contagio, o no tanto. Tenemos un sistema de salud que está agotado y cascoteado, entonces, y tenemos un pueblo hartado, ¿no? O sea, no es lo mismo un llamado de quédate en casa si podés, de marzo del año pasado, que estábamos todos con miedo, entonces bueno, hacemos un esfuerzo por estos meses, porque tampoco se sabe cuál es el horizonte, esto que decía Daniel. Entonces es muy difícil pedirle a la gente, así como es muy difícil pedirle a la gente que se quede voluntariamente sin una contraprestación, es muy difícil subsidiar, entiendo yo, si vos no sabés por cuánto tiempo vas a tener que hacerlo. Digo, asumo que siempre es mejor un pequeño subsidio que cero subsidio. Bueno, pero un par de meses. Pero, tenemos por delante un par de meses. Lo vemos que claramente hay necesidad, ¿no? Lo vimos con los jornales solidarios. Pero hay que ser un poco imaginativos. El asunto es, ¿eso alcanza? Pero sí, hay que ser un poco imaginativos. ¿Por qué no pensar en 3 semanas? Hacer una prueba de 3 semanas, cerrando fuertemente. No un cierre, no un apagón, pero cerrar muchas más actividades por 3 semanas, una prueba. No morir con los ojos abiertos, que es lo que nos está pasando. Y estamos generando una incertidumbre en la sociedad espantosa, un desánimo, y eso creo que el gobierno no lo está viendo. Sí, hay un problema además, volviendo un poco a la perspectiva del gobierno, que cometió errores de cálculo, evidentemente, los cometió el año pasado cuando se despreocupó por las vacunas, en septiembre, octubre, y se dio cuenta en febrero o en enero, ponele que no, hay que comprar vacunas ya. Por suerte le fue bien, negoció bien, consiguió vacunas, y se durmió otra vez en marzo, ¿no? Cuando se veía venir, cuando ya estaban todos los datos, y no tomó las medidas que hubieran bajado con fuerza la circulación del virus. Y tal vez efectivamente estemos en una última oportunidad. Yo la verdad que sí, yo creo, esto es más para gente del ámbito de la epidemiología, ¿no? Pero yo creo que tal vez hoy un cierre de 2 o de 3 semanas, 2 es lo mínimo porque es el ciclo del virus, 3 para cubrirse, ponele. Pero cierre, yo creo que el cierre tiene que ser muy fuerte. Es decir, el cierre tiene que ser convertir al periodo en 1 de mayo. Para que la gente entienda qué pasa un 1 de mayo, bueno, tiene que haber 15 o 20 1 de mayo seguidos, sin ómnibus, sin comercio, salvo los más sustanciales, ¿no?
alimentos, medicamentos, etcétera. Como se hizo en muchísimos países. Y como además muchísimos países están obteniendo los beneficios de haberlo hecho, porque resulta, ya lo dijo Chasquetti, además esto está estudiado, no es intuición, ni es decir, mira Argentina, porque parece que lo único que le sirve al gobierno es decir, bueno, pero mira Argentina igual le va peor, pero no es Argentina, hay 200 países en el mundo. Y está probado que estos cierres fuertes, para hacer un cierre fuerte, el gobierno tiene que poder hacer un cierre fuerte, ¿no? Tiene que poder generar los incentivos para que la gente cumpla con las medidas, ya sean positivos o negativos, ¿no? Tiene que generar esos incentivos. Tiene que pagarle a la gente o pegarle, ¿no? Acá son pesos y palos. A ver, ¿quién completa? O le pagás. Fernanda, Yo Fito. completo. Sí. No, dejamos terminar de una. Yo estoy de acuerdo. Tenés incentivos positivos o negativos. El gobierno ha sido muy claro que incentivos negativos no va a haber. O sea, que no va a haber piquete policial, que no va a recurrir a esas medidas. Entonces, los incentivos tienen que ser positivos. ¿Y cómo se gestionan y cómo se distribuyen esos en un periodo tan corto? Se podrá, seguramente. Me parece que el gobierno está pensando mucho más dentro de 3 meses o dentro de un año y la reactivación como más general que el impacto que pueda, digamos, en todas las demás perillas. Creo que la visión ha sido siempre más equilibrada entre la perilla sanitaria y la económica que solo la sanitaria. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el modelo del cierre blando y prolongado genera peores resultados económicos. Exacto. No solo sanitarios. Yo creo... Está estudiado. Ese es el problema. Sí. Fito. Sí, Fito y Chasquete, vamos creo porque que así ya le damos el remate. ¿Sí? Dale, sí. Que no hay condiciones políticas, creo, capaz que me equivoco, para un cierre como el que se imagina Rafael Radi, ¿no? Que era volver a marzo del año pasado. No creo que existan condiciones políticas para eso. Aún así, se puede restringir fuertemente la movilidad con algunas medidas. Algunas de ellas fueron planteadas por Ed Gach en su momento, ¿no? Y están siendo discutidas en la Comisión COVID del Parlamento. Teletrabajo a full, lo digo con dolor, suspender el deporte profesional, ahora que Alejandro Capucho viene volando, ¿no? Con Nacional, pero suspender el deporte profesional, ¿por qué? Por el impacto simbólico que tiene. Tiene un impacto simbólico para la gente, es muy importante. ¿Cómo? Suspendieron el fútbol, suspendieron el básquet, ¿no? Bueno, disminuye sensiblemente la actividad comercial. Y sí, tiene un costo social, se puede compensar. Disminuir sensiblemente la actividad comercial quiere decir, no sé, bueno, capaz que hay que achicar los horarios de la vida comercial, capaz que hay que cerrar comercios, no lo sé. Pero en todo caso, no se puede restringir la movilidad si no se disminuye la actividad comercial. Y volver al quédate en casa, volver al discurso fuerte del quédate en casa, ¿no? Que fue muy importante en su momento, que tuvo protagonistas muy importantes, el presidente de la República, el secretario de la Presidencia, y que fue muy persuasivo. Ahora, no se puede volver al quédate en casa sin adoptar otras medidas, creo yo, porque de inmediato la crítica de la oposición va a ser la responsabilidad no es de la gente, es del gobierno, y entonces nos metemos de vuelta en un callejón sin salida. Ojalá que todo salga bien mañana en esa reunión, tengo mi esperanza depositada en ella. ¿Tú, Daniel? No. ¿O sí? No. Daniel Chasquetti, digo. No. Yo creo que el gobierno ya está jugado y está dispuesto a pagar los costos. Sí, hay una lectura terrible que se puede hacer. Fíjense que es la siguiente. Hablábamos de cómo viene el promedio de muertos en la última semana, 50 por día, ¿no? Pero resulta que abril tuvo 55 de promedio por día, mayo tuvo 53 y ahora en la última semana estamos con un promedio de 50. O sea, hay una lectura posible de la cantidad de muertos por día estaba bajando y entonces es posible pensar en que capaz que ahora sí están empezando a notarse los efectos y de una manera lenta la cosa se va a acomodar, ¿no? Es probable que ese haya sido el cálculo. Absorber el costo de, pongamos, 3.500, 4.000 muertes más hasta el final, hasta la inmunización. Y el gobierno tal vez piensa que eso no le va a hacer daño. Es parte, suena feo, pero en realidad los gobernantes tienen que pensar en estos términos. Es también, una lectura. No implica absorber solamente muertos, ¿no? Implica absorber o aceptar esta cantidad de fallecidos y aceptar también
la cantidad de gente que se contagia y que después queda con secuelas, ¿no? Que eso también ocurre. Pero bueno, puede haber un cálculo, puede haber una evaluación que lleve a colocar en un lado de la balanza eso y en el otro las consecuencias económicas, etcétera, y resolver entonces por la vía de que la cuestión siga por este camino. Hay un detalle ahí, si se sigue por este camino. La fragilidad de esta curva que puede estar consolidándose, la fragilidad, esa evolución favorable puede destartalarse en cualquier momento, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo más. Mi síntesis es esa. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo más, la sociedad, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más, el diálogo político, el sistema político, los partidos tienen que hacer un esfuerzo más para ir a un equilibrio distinto, bajar el número de muertes hasta que se apague la pandemia. El error que está cometiendo el gobierno es precisamente seguir pensando en ese trade-off entre salud y economía como algo lineal. Perfecto, tengo muertos, pero la economía prospera. Esto no funciona así. Esa tendencia que vos decís, Emiliano, imagínate, de 55 a 53 en un mes, si es que hubiera una caída, eso en términos estadísticos es estabilidad, básicamente. No, pero en la última semana te da menos el promedio, en la última semana te da 50, ¿no? Pero si hubiera una caída, estamos hablando de una caída muy lenta. No, de acuerdo. Y sabemos que el argumento complementario, claro, el argumento complementario es que está corriendo la vacunación también, ¿no? Claro, pero sabemos que la inmunidad de rebaño está muy lejos. Sabemos que la Sinovac en particular no frena la transmisión rápidamente. Si bien protege a los vacunados de la enfermedad grave, no frena la circulación, porque es como que si vos vacunaste al 50%, en realidad es como si tuvieras inmunizado al 25%, porque la probabilidad de adquirir el virus, aunque no te haga nada, es la mitad, entonces sigue circulando. Entonces, el problema es que el gobierno siguió pensando en que, bueno, tengo la perilla económica y la perilla sanitaria, y parece que esas dos perillas están enganchadas con una gomita, y entonces cuando subo una, bajo la otra. No, el problema es que bajan las dos, porque el nivel de la pandemia es tan alto que también perjudica a la economía. Y esto está estudiado, y yo creo que es la última oportunidad para intentar el otro camino, que es el confinamiento fuerte y corto. Yo sé que todos tienen más para agregar, pero se nos fue largamente el tiempo que teníamos. Fernanda, un apunte y después nos va a quedar más corto el segundo tema, pero a ver, Fernanda. No, solo, a ver, todos estamos sumamente preocupados por esto y la verdad que y a veces nos pasamos de la cancha nuestra tratando de aportar con buena intencionalidad. Me parece que desde mi cancha, que es como la de la opinión pública, pienso qué tan dispuesta está un contingente grande de personas a ponerle el hombro a esto también. Me parece que esa es como la tercera perilla que está evaluando el gobierno, ¿no? Esa cosa de que la gente está podrida y si no va a trabajar se va a ir de asado. Porque lo hemos visto, además, en todos nuestros círculos más o menos cercanos, ¿no? Ya volvemos, ya seguimos en la mesa de análisis político.